Muy buenas tardes, tengan apreciables alumnas y alumnos. Los saludo con el gusto de siempre y en esta ocasión vamos a llevar a cabo nuestra cuarta cápsula informativa abordando la introducción de los derechos laborales. Cuando hablamos de los orígenes del derecho del trabajo, vemos que algunos tratadistas pues lo remotan a las instituciones o la creación del derecho romano, ¿no? Y específicamente al régimen corporativo de la Edad Media como antecedentes del derecho del trabajo. Específicamente en Roma vemos que los colegios de artesanos se remontaban a la idea de cómo se gestaba el trabajo durante el gobierno de Numa Pompilio y de Servio Tulio, ¿no? Que eran específicamente formas en donde se gestaba y se reconocía el trabajo artesanal bajo, repito, el poder de estos dos representantes y que aunque si bien es cierto, tenía un carácter meramente más religioso que profesional, pero se empieza a consagrar este reconocimiento de la actividad que realizaban las personas. Después vemos que durante la República tuvieron una escasa importancia y carecían de personalidad jurídica, ni tampoco podían acceder a bienes propios. Al llegar Julio César al poder, ordenó su disolución, convirtiendo propiamente en una forma de vulneración a la actividad que realizaban las personas. En la época de Augusto reaparece bajo una nueva reglamentación en la que se sustituyó el sistema de la libre formación por el de la autorización previa. Y como a medida que disminuía el trabajo de los esclavos, pues también crecía la necesidad de la mano de obra sobre los hombres libres. Entonces empiezan a partir de esa forma de reconocimiento a delimitar las profesiones y a permitir al colegio redactar estatutos bajo el poder de Alejandro Severio, ¿verdad? Ahí también se empieza a regular la cuestión relativa a los salarios. Sin embargo, a pesar de todas estas circunstancias, bueno, hubieron colegios de hombres libres, de libertos, de esclavos y también de hombres y mujeres y que podían pertenecer a ellos pues tan solo con el hecho de ejercer alguna profesión. Después vemos que en el año 410 a.C., al caer Roma en poder de los bárbaros, el mundo unificado por el Estado romano se empieza a dispersar y los hombres empiezan a aislarse en grandes asentamientos humanos. En esa época la cuestión económica familiar se pasa a la economía de la ciudad y la manufactura para el consumo doméstico se pasa a un sistema de producción para la clientela. Surge entonces la división del trabajo. Surge también la especialización, surgen también diferentes formas de distinción de los oficios y las ciudades empiezan a tratar de bastarse a sí mismas y a poder competir entre ellas. En este momento nacen también las corporaciones y compiten entre ellas, ¿verdad? Generando un sistema en donde los hombres de una misma profesión, oficio o alguna especialidad se podían unir para la defensa de los intereses comunes en gremios, en corporativos o también en guías. Es importante también citar que de manera teórica la cooperación estaba integrada o la corporación estaba integrada por maestros, compañeros y aprendices, pero estaba constituida por la unión de pequeñas unidades de producción, cada uno con una propiedad de un maestro bajo las órdenes de uno o de varios compañeros o también conocidos como los oficiales. Es importante citar que a los compañeros se les remuneraba por jornal o por unidad de obra y estaban obligados a entregar un producto de buena calidad o de buena cantidad, ¿verdad? También durante la corporación los aprendices y oficiales estaban sometidos al maestro, llevaban una vida común mediante un trato medio familiar. Los aprendices eran más que nada jovenzuelos a quienes sus padres entregaban al maestro para que les enseñara la actividad o el oficio y en base a eso, bueno, en su vida futura pues ya pudieran valerse por sí mismos, ¿no? Es importante ver que también de manera legal la corporación desaparece en Inglaterra en 1545, cuando el Parlamento, para impulsar la industrialización, prohíbe la corporación sobre bienes y confisca sus propiedades a beneficio de la corona. Sin embargo, en Francia, específicamente fue materia de larga lucha que culminó con el Edicto de Turgot en 1776, cuando se suprime el decreto de 1791 y mediante la ley Chapelier, que establece que todo hombre es libre para poder dedicarse al trabajo, a la profesión o al oficio que estime conveniente, ¿no? Esta ley Chapelier reafirma la libertad del trabajo, prohíbe la asociación de las personas del mismo oficio. También hubieron voces opositoras a este decreto que
Argumentaban que el derecho a asociación profesional presentaba indiscutiblemente utilidad para la ayuda que prestaban los obreros víctimas de la falta de trabajo o alguna enfermedad, pero para ello, bueno, se responde que era la nación a quien correspondía proporcionar trabajos a los que tuvieran la necesidad de él para poder subsistir, así como también para poder ayudar a los enfermos, ¿no? Con el triunfo de la burguesía sobre el régimen feudal nace y se desarrolla la empresa privada y con ella también empieza a satisfacerse la demanda de las manufacturas. También genera la producción masiva y también para satisfacer esta forma de demanda de mercancía, ¿no? La burguesía se impuso y obligó al Estado a abandonar su política e intervencionista. Bajo el amparo de esta política me empieza a realizarse esta abstención estatal y también se conoce como el liberalismo, ¿no? Por tanto, surge el capitalismo, donde las grandes empresas, organizaciones de crédito, de seguros, de comercio, se empiezan a ampliar o extender en todas las partes del mundo y al mismo tiempo y como consecuencia natural aparece el proletariado, en donde la mano de obra barata, integrada por hombres, mujeres y niños, campesinos, artesanos, pequeños comerciantes, etcétera, pues empiezan a requerir o a tener este estado de necesidad por trabajar, por satisfacer su necesidad, pero pues también abaratar lo que realizaban, ¿no? Los proletarios, antiguos compañeros, aprendices, campesinos, maestros y pequeños propietarios arruinados, pues trabajaban en beneficio de la burguesía bajo las más terribles condiciones de trabajo, salarios cada vez más bajos, jornadas de trabajo cada vez más largas, sin contratos escritos, expuestos en el desempeño de sus labores, enfermedades y riesgos y demás, ¿no? Al recobrar su libertad, los campesinos dominados por los nobles de los señores feudales fueron derrotados por la burguesía que impuso al Estado una orientación individualista y liberal. Sin embargo, para su beneficio se destruyeron todos estos obstáculos a la libertad de trabajo y se abren las puertas a nuevas formas de producción para ofrecer la creciente clientela, la misma mercancía que los artesanos, pero a menor precio, lo que logró gracias a la producción masiva y a la explotación de los asalariados, ¿no? El trabajador quedó totalmente aislado frente al patrón y en nombre de la libertad individual y de la idea de igualdad ante esta ley, las nuevas leyes en materia del trabajo se regían propiamente en base a la ley civil. El Código de Napoleón se distinguió del contrato de las personas domésticas o destinadas a realizar alguna actividad doméstica y a los obreros, que hoy llamamos propiamente de trabajo, y el de los porteadores, que ahora sería el de obra, ¿no? Con estos contratos se encontraban en el capítulo del arrendamiento y se le aplicaban esas mismas normas y por tanto la relación del trabajo pues también descansaba dentro de la libertad del acuerdo de voluntades, mediante el cual el arrendatario de obra, que era el trabajador, pues se obligaba a prestar al arrendador, que era el patrón, un servicio personal, a conducir una persona o a una cosa o a construir una obra o mediante un salario, mediante un precio o mediante una retribución. Las partes pues eran libres para pactar las condiciones del contrato sin más requisitos que los formales del consentimiento, de la capacidad del objeto y de la causa lícita, y que naturalmente las cuestiones del salario, la jornada del trabajo y la duración del contrato pues eran mayormente resueltas y todo era pues tomando en consideración lo que mayormente pues beneficiaba al patrón, ¿no? Estos apreciables alumnas y alumnos vemos que es netamente una pequeña introducción a nivel internacional de cómo se empieza a regular el derecho del trabajo y luego entonces vamos a continuar explicando en nuestras subsecuentes cápsulas informativas y sesiones virtuales cómo se continúa o continúa evolucionando el derecho del trabajo a nivel internacional, cómo ya se crean estas leyes internacionales, cómo se aplica y cómo se empieza a reconocer dentro de nuestros instrumentos jurídicos normativos, que dicho sea de paso, el 28 de agosto de 1931 pues se promulga en México la primera ley federal del trabajo. Y bueno, todos estos temas vamos a continuar explicándolos de manera muy puntual, repito, en nuestras sesiones virtuales, quedando como siempre a sus órdenes ante cualquier duda, comentario o aportación. Que tengan excelente día. Bendiciones.